Pues Cuba es el tema que está focalizado en la comunicación a nivel mundial, aranceles para países que comercialicen petróleo con Cuba. La isla está sumida en la oscuridad total. La afectación del servicio eléctrico está al 50% de la capacidad. Definitivamente no son horas buenas las que está viviendo el pueblo cubano, producto pues de más de 60 años de comunismo. Yo quiero conectarme con Micaela Hierro Dorín. Ella es una internacionalista y directora de Cultura Democrática, especialista en relaciones internacionales. Micaela, buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a ti y a toda la audiencia. Micaela, Cuba es el tema focal de lo que está pasando actualmente. ¿Cómo podemos analizar la medida dada por el presidente Donald Trump, que entiende perfectamente que cerrando el cargamento de petróleo, pues propicia, de cierta manera, el quiebre como tal de ese organismo, ¿no? Pues ahora el régimen cubano va a conocer lo que es realmente un bloqueo que hasta ahora ha sido siempre un embargo económico y no humanitario, porque siempre Estados Unidos ha, ha exportado alimentos y medicinas a Cuba, pero ese bloqueo que le ha servido al régimen estas 6 décadas para excusarse de todas sus crisis económicas, realmente con Trump se volvió realidad, ¿no? Porque es ahora que hay realmente un bloqueo con barcos donde se están impidiendo que lleguen los barcos de petróleo, como en el caso de México y otros países. Bueno, y definitivamente después del 3 de enero de Venezuela. Entonces, Cuba, que es totalmente pendiente del petróleo y todo su sistema energético de otros países, bueno, está a punto del colapso, sí, ya viene colapsando hace tiempo, ya hace por lo menos 2 años, sistemáticamente los cortes de electricidad son de entre 18 y 20 horas, dependiente de la ciudad. Quizás en La Habana se corta un poco menos la luz que otras ciudades y otros pueblos, pero la crisis energética ya viene hace tiempo, así que realmente ahora sí creo que la presión es suficientemente fuerte como para doblegar la voluntad del régimen, ¿no? Ahora, Micaela, ¿quién paga el costo automático dentro de Cuba? ¿La población o el régimen como tal? Hablamos de ya, como tú lo decías hace unos minutos, había un embargo económico y pues recordamos los años 90, 94, cuando se sufrió aquella crisis dentro de la isla donde la gente salía en balsa y no le importaba que se lo comiera un tiburón con tal de salir de la isla. Recordamos años 90. Ahora, ¿estamos a las puertas de volver a vivir ese momento? Como la crisis, los balseros que mencionas durante el periodo especial, ese periodo cuando colapsó la Unión Soviética. Ya estamos en hace años, o sea, desde el periodo de pandemia, los mismos cubanos te dicen que están peor que la época del periodo especial, por la escasez y la falta de atención médica o las condiciones sanitarias de los hospitales. Entonces, esto viene a encrudecer más. No es el pueblo cubano, está claro que no va a sufrir más ahora por el decisión de Trump. Ya el pueblo cubano viene sufriendo el régimen, el propio bloqueo del régimen a su propio pueblo, impuesto hace 6 décadas. Entonces, lo que viene sufriendo el pueblo cubano es por el régimen. Esta decisión de Trump tiene que ayudar a liberar al pueblo cubano de un sistema totalitario que ha logrado posicionarse en el mundo con un aparato de propaganda para ponerse en víctima de Estados Unidos y siempre con el mito de David contra Goliat. Pero sabemos cuál es la realidad, el pueblo cubano sabe la realidad y el pueblo cubano viene pidiendo medidas más fuertes por parte del sistema internacional. Lamentablemente la comunidad internacional, Naciones Unidas,
no da respuesta efectiva a la crisis humanitaria de Cuba. Y bueno, si la medida ha salido de un país como el de Estados Unidos, una medida unilateral, si es para el bien del pueblo, yo no creo que sea el pueblo cubano el que critique Efectivamente, tal medida. efectivamente, 6 décadas de sufrimiento. Háblanos un poco. Muchas personas defienden el sistema cubano porque capaz lo que conocen es las playas lindas de Cuba, que son realmente hermosas. Pero ¿cómo viven los cubanos realmente en esa isla? ¿Cómo han vivido estos 60 años y cómo están viviendo el día de hoy, Micaela? Viven, viven con miedo, miedo a poder hablar. Yo creo que cada vez menos, y eso se vio desde el 11 de julio del 2021. Cada vez menos, cada vez hay más manifestaciones. Lo que pasó hace 4 años, 5 años casi, fue totalmente inédito. En un sistema totalitario la gente vive con miedo. Yo creo que estamos entrando en este periodo post-totalitario, donde la gente ya reacciona, pero ese miedo ha hecho que calle el hecho de que vivan en total miseria. Tenemos que pensar que viven en el Caribe, y el hecho de no tener electricidad es no tener, no tener un refrigerador, una heladera que refrigere los alimentos, cuando es tan difícil conseguir alimentos que la gente tiene que hacer 8, 10 horas de cola para poder adquirir un pollo. O entonces a la hora de comprar, compran por cantidad, y si encima no tienen heladera, eso le termina pudriendo con lo difícil que es el acceso a los alimentos, con lo caro. Estamos hablando que por ahí un kilo de pollo puede costar $20, ¿no? Digamos, o $30. Cosa que es superior al ingreso básico, el salario básico de los cubanos, que por ahí cobran entre unos 16 y $20 al mes. Entonces, ya un kilo de pollo es más que un salario mensual. La gente sobrevive solo gracias a las remesas y a la ayuda de la gente que ha logrado salir y emigrar y exiliarse. De los 11 millones de cubanos, hay 2 millones en Estados Unidos, y eso no es porque el régimen cubano sea una panacea. La gente huye de su país realmente por esa crisis económica que no es de ahora. Se han encrudecido creo que la amistad con Chávez en su momento les dio como un respiro de 20 años luego del periodo especial de los 90, pero bueno, ahora lo vuelven a sufrir, y esa presión internacional tiene que contribuir a que el régimen termine de caer. Ya no tienen poder militar, o sea, eso se vio y se transparentó con que si ellos eran los que estaban resguardando Maduro, no pudieron hacer nada para evitar que las fuerzas de los Estados Unidos lo capturaran. Entonces, ese mito de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas eh, están armadas y son sólidas, es solamente es más que nada para mantener el aparato represivo contra el propio pueblo y mantenerse en el poder. No es una amenaza y menos ante Estados Unidos. Entonces, realmente yo creo que hoy las autoridades cubanas están con miedo, que la gente del Partido Comunista, que están ahí no por ya ni siquiera convicción ideológica, sino por lograr sobrevivir un poco mejor que el resto del pueblo, ya tiene que ir resquebrajándose y tienen que facilitar una transición democrática en Cuba. Es lo que todos deseamos. Esperemos que se den. Yo creo que la presión internacional es clave, aunque sea unilateral. El sistema internacional falló como para dar una respuesta. Así que esperemos que se dé en los próximos días, como esperamos todavía la transición
de Venezuela se termine de concretar, ¿no? Porque están todavía en esa negociación con lo que resta de la estructura de poder de la dictadura chavista, ¿no? Entonces no es fácil, no digamos que es automático, pero eh, que se empiecen a dar los pasos genera esperanza en el pueblo. Definitivamente. Micaela, has hecho una radiografía, soy venezolano, perdona que lo tome en primera persona, pero has hablado y me hiciste recordar años de sufrir de apagones de más de 2 y 3 días. Hablamos de 72 horas en Venezuela, duraba un corte de electricidad, hacíamos más de 48 horas de fila para cargar el combustible del auto y estás hablándome lo que vivimos nosotros en Venezuela, prácticamente lo que ha vivido Cuba durante 60 años. Ahora, en Venezuela hoy día están saliendo lo que los venezolanos durante muchos años avisamos, la violación de los derechos humanos. Ya finalmente el mundo está conociendo de primera mano cuáles fueron los derechos humanos que se violaron y cómo se violaron esos derechos humanos. Háblame un poco sobre la violación de derechos humanos a las cuales están sometidos los cubanos. No, es una violación sistemática, o sea, no es que el Estado cubano falla en proteger a los ciudadanos y a los cubanos de las violaciones de derechos humanos, sino que es el Estado el perpetrador de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y esto es en todos los estilos, y eso está consagrado en una constitución que es totalmente ilegal, es una constitución que por ahí dice, proclama el derecho a la libertad de prensa, pero por otro lado dice que los medios de prensa son solo de propiedad del Estado socialista y así todo. Entonces no hay ningún tipo de libertad de prensa privada y así con cada una de las cosas. Podría mencionar la libertad de asociación, no hay ONGs que no sean las que aplauden al régimen cubano, todas las ONGs que han querido, de la oposición, que han querido registrarse, les niegan el registro legal, siguen funcionando en la clandestinidad. Cualquier reunión les cae la policía política, amenazas, pierden el trabajo, ellos, todos los que están alrededor, la familia, cuñados, abuelos, o sea, ponen a los vecinos a espiar y a denunciar a esos activistas. O sea, realmente la situación de los derechos humanos, o sea, no hay libertad de reunión. O sea, yo he ido en 3 oportunidades a Cuba y cuando había más de 2 o 3 personas llamaba la atención. De hecho, yo fui detenida en Cuba por estar en la casa de Dagoberto Valdés, que es un laico que lidera un centro de estudios, un think tank de formación cívica independiente, y me detuvieron por haberlo simplemente visitado y conocido al equipo de dicha organización, que allá esa organización es ilegal y lo llaman de terrorista. Todo activista o todo extranjero simpatizante con el movimiento democrático es tildado de terrorista, digamos, como el mundo al revés, ¿no? Sí. Todos los defensores de los derechos humanos son vistos como contrarrevolucionarios y un peligro de la sociedad, que tienen que ser detenidos, amenazados, expulsados. A mí me amenazaron con Deportarte. expulsarme del país. Sí. Al final me dejaron y me vigilaron constantemente. Yo sentía ahí los agentes de la seguridad del Estado que me seguía. Así que, y bueno, y eso lo he sufrido, el servicio de inteligencia cubano lo he sufrido en otros países, en México, en Panamá, en distintos, incluso en Alemania. No, lo único eficiente dentro del régimen cubano es el servicio de inteligencia. Sí. Donde van los recursos es para el aparato represivo y control de la sociedad. Todo el resto, educación, fallido. O sea, la gente no... alimentos, no, asistencia de salud, los hospitales.
gracias a Hilda Molina, que bueno, que es una médica cubana reconocida acá en Argentina porque se exilió, la visité en el año 2009 allá en La Habana, todavía antes de que se venga para aquí, y ella me generó una visita interna a los hospitales, y ya en el 2009 eran unos hospitales, o sea, venidos abajo, con escombros, con hongos, o sea, las salas de operaciones con hongos, o sea, uno entra ahí a operarse y sale muerto, pero no por, o sea, mala praxis, sino por las condiciones sanitarias del mismo hospital. O sea, y esa es la potencia supuestamente médica, ¿no? Que sale a vender los servicios de médicos y solidaridad, las misiones de solidaridad, que en realidad hasta Naciones Unidas, en Ginebra, ha definido como trabajo esclavo, ¿no? Porque el régimen cubano se queda con el 70, Ahora, hasta el Micaela, 90% de su... me hablaste de Naciones Unidas. Perdona que te interrumpa, pero ahí va el punto. El caso Venezuela, luego de la extracción de Nicolás Maduro, luego de la acción de Estados Unidos para liberar al pueblo venezolano de 26 años de dictadura, pues salió la comunidad internacional a fustigar a los Estados Unidos y a decir que se violaron todos los derechos. Pero ¿qué hizo la comunidad internacional para evitarle el sufrimiento de 26 años de comunismo a los venezolanos? ¿No? Ahora, vamos al caso de Cuba. Estamos hablando, va a salir inmediatamente la comunidad internacional a fustigar los aranceles para presionar la libertad de Cuba. Yo creo que ya no tiene moral como para hacer ese tipo de críticas y valoraciones. Ellos son más políticas porque, en definitiva, cuando me hablan de la soberanía territorial, que la intervención de un Estado sobre otro, la soberanía es del pueblo, y el pueblo no ejerce la soberanía hace 65 años en Cuba, y está totalmente sometido un régimen totalitario, eh, que, que realmente para mí este tipo de casos tienen que ayudar a reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque no podemos estar ya siendo testigos de este, pero no sé, sistemáticamente del exceso y esa humanidad. No es hace poco un profesor de una universidad me cuestionó, bueno, en la Internet de Estados Unidos todavía no se había dado en Venezuela, ¿hasta cuántos muertos estás dispuesta a que haya con una intervención de Estados Unidos en Venezuela en pos en la defensa de la libertad? Y yo digo, ¿hasta cuándo el sistema internacional está dispuesto a que haya torturados, muertos en marchas, en manifestaciones, en manos de la represión, para no reaccionar de otra manera, como digamos, al menos con la amenaza de la fuerza? Yo no digo del uso de la fuerza, pero la amenaza. Sí. Yo abogo y siempre he trabajado los últimos 20 años por la lucha pacífica, ¿no? Pero la amenaza a la fuerza puede ayudar un poco para que el miedo esté del lado del régimen y no del pueblo. Para obtener la paz hay que estar preparado para la guerra, dice el dicho. Micaela Hierro, te agradezco enormemente que nos hayas recibido, que nos hayas dado luces sobre la situación actual que se presenta sobre Cuba y la situación principalmente sobre los cubanos. Ella es la presidenta de Cultura Democrática Internacionalista, y gracias por recibir esta tarde a DNews. Gracias a ustedes por el espacio.